noches, sean todos muy pero muy bienvenidos a una edición más de Entre Ellas, como todos los viernes a partir de las 21 horas acá por Unión TV. Como bien dije, todos los viernes tenemos grandes invitadas, protagonistas en cada área en el que se desempeña, digo bien. Hay voces jóvenes que no esperan el futuro, deciden construirlo. En un tiempo donde la participación y el compromiso social cobran nuevo sentido, surgen liderazgos que representan a una generación que exige ser escuchada, organizada y protagonistas de los cambios. En esta edición recibimos a Valeria Sayas, estudiante, líder estudiantil y vocera nacional de la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Dayana, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Vale? Qué gusto tener con nosotros. Me dijiste que, bueno, sos muy joven, pensé que tenías más años, ¿verdad? Pero viendo un poquito tu currículum dije, pucha, de verdad que hoy en día los jóvenes están sobresaliendo en cada área que se desempeñan. Muchísimas gracias, Dayana. Actualmente hay jóvenes líderes que están trabajando por empezar un cambio en nuestro país, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo nace tu interés, Valeria, por involucrarte en la representación estudiantil y defender la voz de todos tus compañeros? Mi interés nace principalmente de la lectura. Desde muy chica a mí me inculcaron con libros de jóvenes líderes que iniciaron un cambio. Yo recuerdo muy bien las historias de Malala Yousafzai, que fue una activista que luchó por el derecho a la educación de las mujeres principalmente. Yo entré a la organización en 2023. Okay. Cuando estaba en 9º grado y tenía 14 años. Fue principalmente por un artículo en el diario que leí sobre unos estudiantes que estaban organizándose para solicitar firmas para que los kits escolares lleguen con libros. Cierto. La desigualdad en Paraguay en el ámbito educativo es muy grande y tener libros en el kit escolar fue un gran paso para llegar a lo que es hoy en día a la igualdad para Totalmente. Todos. A ver, si bien tenés, bueno, 17 años, ¿vale? ¿Verdad? Pero, a ver, contame, porque a mí ya se me perdió en el recuerdo. ¿Desde qué años contamos con libros escolares, por ejemplo, en el kit escolar? Desde 2023. Desde el 2023. Desde el 2023, la organización está haciendo un trabajo constante para que los libros lleguen a tiempo en el kit. Así es. ¿Recordás el momento en que tú entendiste que podías generar cambios desde tu lugar como estudiante? El lugar de generar cambios como estudiante siempre fue la mesa de trabajo con estudiantes, donde teníamos diálogo directo con el ministerio. Pero también cuando el ministerio no escuchaba, tuvimos que sumarnos a diferentes movilizaciones para defender los derechos ya conquistados. Es decir, con la ley Hambre Cero estuvimos defendiendo el derecho al arancel cero y a tener un presupuesto para garantizar que todas las instituciones educativas tengan una buena infraestructura. Con la nueva ley de Hambre Cero se desfinanció el FONACIDE y eso hizo que nosotros tuviéramos la posibilidad de ya no tener presupuesto para infraestructura en nuestros colegios y nosotros defendimos eso y lo conseguimos al final. Bueno, eso se ve más en lo que justamente en el ámbito público, ¿no? Sí, en el ámbito público. Okay. Ya que nosotros somos una organización de colegios públicos y trabajamos para tener una mejor calidad educativa dentro de los colegios públicos de todo el país. ¿Cómo ves esa mejoría justamente entre, bueno, 3 años, diríamos que es poco, pero a la par también es mucho, capaz de mucho progreso también para ustedes? Fue un año, los últimos años fueron de altibajos, ya que estuvimos con cambios de gobierno, cambios de administración, fueron años difíciles. El año pasado, por ejemplo, vimos una entrega pésima de los kits escolares, pero este año se vio una mejoría, un cambio, por así decir. Y esta lucha tiene que ser constante. Los estudiantes tenemos que estar despiertos y atentos a lo que está pasando en nuestro país y lo que hace nuestro gobierno. Valeria, si bien mencionaste justamente que, bueno, en comparación a lo que fue el año pasado, que fue la entrega de los kits escolares, llegaron a mitad de año y entre otras cosas que también surgieron muchas problemáticas, ¿verdad? ¿Ves alguna mejoría entre lo que fue el año pasado y este año? La mejoría principal sería la entrega de los kits escolares, que todavía tiene muchas deficiencias, pero está un poco mejor que el año pasado. Ahora la problemática principal dentro del ámbito educativo sería los docentes.
ahora mismo en la organización estamos trabajando para que todos los colegios tengan docentes a tiempo y en todas las materias, porque dentro de lo que es el país, ya que somos una organización con más de 100 colegios en casi todos los departamentos, se está viendo una falta importante de docentes y necesitamos respuesta del ministerio con respecto a eso. Entonces creo que eso es algo que tendríamos que trabajar a futuro. Claro, si bien ya iniciaste las clases, creo que estás en el último año de colegio o terminaste ya. Estoy en el último año. En el último. ¿Qué estás siguiendo? Ciencias sociales. Ciencias sociales, ¿de qué colegio? En el Experimental Paraguay Brasil. Ah, mira, un poco excelente colegio, por cierto. Nosotros ¿verdad? no contamos con falta de docentes, pero siempre es importante ver al que está al lado. Mi colegio es público también, como todos los demás que están en la organización, pero se ve la importante desigualdad que hay entre los colegios de Asunción y los colegios de otras partes del país. Claro, ya sea de central, ¿para qué luego irnos tan lejos al interior del país? Si bien se ve justamente estas cuestiones que se presentan, estas problemáticas que se presentan acá, en algún colegio de Ñemby, de San Lorenzo, o sea, realmente se ve mucha falta, hasta de, a ver, imagínate que, bueno, iniciamos, ¿en qué fecha iniciaron las clases? Porque bueno, hubo colegios que iniciaron el 5 de febrero, otros el 23. Nosotros iniciamos el 23 de febrero. Oficialmente 23 de febrero. Oficialmente 23 todos los de febrero, colegios. todos los colegios. Algunos ni siquiera tenían pupitre. Sí, algunos tienen una infraestructura pésima, se cae el techo. Y bueno, esas son cosas que tenemos que seguir trabajando con el Ministerio de Educación y son cosas que faltan. ¿Qué les dice justamente la gente del Ministerio de Educación y Ciencias, el ministro de Educación y Ciencias? ¿Qué tal ven el apoyo? Porque justamente, bueno, si bien empezó este año lectivo, este nuevo año lectivo escolar, donde si bien se hizo viral algunas que otras cuestiones, algunos que otros contenidos de algunos libros que tenían justamente en los libros que tenían los kits escolares, ¿verdad? Lo del 9º grado, que seguro te enteraste, uno de los libros creo que fue de lengua castellana, que tenían, bueno, ya incluían, por ejemplo, artistas urbanos como Karol G, Fate, y entre otros. Sí, sobre los libros. Me imagino que te enteraste, ¿verdad? Sí, se hicieron virales algunos videos, pero el Ministerio de Educación ahora mismo no nos está brindando esa comunicación como antes. Eso es algo que realmente está peor que los años pasados. Ya no tenemos más las mesas de trabajo, los canales de comunicación se cortaron casi totalmente a comienzo de año. Pero están apartados totalmente. Sí, estamos apartados los gremios estudiantiles. Bueno, ¿qué significó para vos formar parte activamente del Colegio Experimental Paraguay Brasil y asumir roles, digo bien, de liderazgo? ¿Cómo te desempeñas hoy en día? ¿En qué área te desempeñas hoy en día en el colegio? ¿Estás como presidenta del centro estudiantil, presidenta del curso? Dentro del colegio, sí, yo principalmente me desempeñé como parte del centro de estudiantes en el año 2023 y en el 2024. En el 2025 las elecciones se perdieron, por así decir, pero dentro de mi colegio yo represento el rol de líder estudiantil, de vocera de la UNEPI, y así se me conoce desde hace 3, 4 años más o menos. Desde que tenés 14, 15 Desde años. que tengo 14, 15 años. Dios mío, toda una baby, Dios mío. Y defender los derechos de mis compañeros, porque estuvimos tratando muchas cosas dentro del colegio. En 2023 tuvimos casos de acoso y tuvimos que hacer... colegio? Sí, en mi colegio. Aunque sea un colegio muy bueno, también tenemos problemáticas sí, dentro del colegio, como en todos. Como en todos. Y trabajamos en conjunto para solucionar esto. Ustedes Sí. tienen, a ver, doble escolaridad, o sea, desde siempre tuvieron ustedes doble escolaridad, ¿verdad? Estamos desde hasta las 2 de la tarde más o menos, los de sociales. Existe también el bachillerato técnico dentro del colegio. Yo amo mi colegio, es uno de los mejores colegios del país. Sí, me imagino. Sí. Hasta hoy en día se suele hacer, bueno, se exige hacer justamente los exámenes de ingreso para Paraguay Brasil, ¿verdad? Sí. CPB, ¿verdad? CPB. Bien. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Bien. Siendo candidata a presidenta del Centro de Estudiantes, ¿qué te motiva a dar este paso? A mí me motiva principalmente mejorar
el colegio como tal y despertar la conciencia de mis compañeros para dejar un legado de chicos que no se callen, que se apoyen mutuamente, que puedan volverse agentes de cambio también y estar despiertos, por así decir, ante las injusticias y ante todas las situaciones que se puedan presentar. ¿Qué es lo que ustedes como jóvenes, como una organización justamente exigen, por ejemplo, acerca de los derechos de ustedes? Principalmente nosotros elegimos que se pueda dar esa verdadera igualdad de condiciones entre estudiantes de colegios públicos, porque ahora se ve mucha desigualdad dentro de los colegios de Asunción y del interior, como te estaba diciendo, y también de la calidad educativa que se da en cada colegio, porque mi colegio, el CTN, el CNC dan una educación más completa que a otros colegios públicos, por ejemplo, y los chicos tienen que viajar un montón para poder llegar a los colegios que verdaderamente son los que reciben más privilegios o beneficios del ministerio. En este nuevo año lectivo, Valen, decime, si bien, como ya mencionamos, muchos centros educativos iniciaron clases, bueno, no estando 100% preparados, ¿verdad?, para recibir a todos los nuevos alumnos, ¿cuáles fueron esas si me puedes decir, tres problemáticas que se presentaron justamente en este inicio del nuevo año lectivo escolar? En el comienzo del año lectivo nosotros realizamos un análisis y la problemática que más se vio fueron los rubros docentes. Muchos colegios están contando sin docentes para una cantidad enorme de horas cátedra y eso principalmente. Después vienen los problemas de siempre, la infraestructura y los kits escolares que este año, aunque llegaron temprano, algunos llegaron incompletos, con 2 libros de matemática en vez de uno de matemática y uno de castellano, con menos cuadernos, algunos que otros. Pero son problemáticas que siempre se presentan, excepto la de los rubros. Esa me sorprendió, la verdad, porque no tener docentes es una falta muy grave. Y nosotros, los estudiantes de colegios públicos, somos los que al final vamos a salir perjudicados. Sí, porque al final quienes van a ingresar a las universidades, quienes van a tener el arancel cero, van a ser los que al final estudiarán en colegio privado. El año pasado, por ejemplo, fue súper noticia a nivel nacional de que algunos cursos, algunos colegios públicos, como estabas mencionando, tenían que juntarse a hacer algunas que otras actividades para poder pagarle el salario o el jornal diario a una maestra que venga de otro lado, que claro, el colegio no les brindaba ese servicio a todos los alumnos. Muchas veces los que solucionan los problemas al final son el centro de estudiantes y la asociación de padres. Por eso yo creo que el centro de estudiantes es una de las organizaciones dentro del colegio que tiene que estar. Es uno de los ejes principales que tratamos en la UNEPI, que es la conformación de centros de estudiantes en todo el país. Porque eso, además de organizar las actividades recreativas, como pueden ser los intercolegiales, las hinchadas, la Semana de la Juventud, también es la que al final alza la voz por sus compañeros cuando estos necesitan algo, cuando hay un problema en el colegio. Eso te iba a mencionar, pero voy a dejar esa pregunta para el siguiente bloque, ¿verdad? Intercolegiales, ¿verdad? Que vamos a hablar de esa cuestión también que ahora está en el auge, pero tenemos que ir a un breve cortecito, Valeria. Ya volvemos para hablar mucho más acerca de todos estos temas que yo sé que a ustedes les interesa. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Entre Ellas, por supuesto, a partir de las 21 horas por Unión TV. Te invito también a que nos sigas en las redes sociales como @launionAMR800. Seguimos con nuestra invitada de esta noche, Valeria Sayas Oliver. A ver, Valeria, si bien estuvimos mencionando tema intercolegiales, no se escucha hablar mucho de los intercolegiales en el ámbito de la educación pública. Dentro de los colegios públicos se suelen hacer intercolegiales entre los colegios que tenemos cerca. El Colegio Experimental Paraguay-Brasil tiene su intercolegial. Después, desde el Ministerio organizan los Juegos Estudiantiles y Escolares Nacionales, los GEN, que hacen competir a estudiantes de todo el colegio, de colegios públicos y de colegios privados de todo el país. Se los invita y los que pasan a las finales me parece que juegan los Juegos Sudamericanos Escolares.
justamente no hay tanto acompañamiento, no se escucha hablar tanto de estas cosas que nos estás contando también, Valeria. Sí, no sé. Justamente ahí, bueno, me sonó nomás así la cabeza, digo, pucha, de verdad que debería de haber iguales de derechos de todos, ¿verdad? O sea, tendría que haber la igualdad de derechos en ese sentido. Se tendría que acompañar más, así mediáticamente puede ser, pero dentro del ámbito colegial se suele escuchar de los gen, porque quienes pasan los gen pasan a los sudamericanos y eso es un orgullo enorme para el colegio y se tendría que tener más acompañamiento de parte de las autoridades del colegio también. Y del Ministerio. Y del Ministerio de Educación. Porque el deporte es algo que cuando se fomenta puede llegar a ser una alegría. Aparte de eso, sobresalir también, ¿verdad? Desde tu rol como vocera nacional de la UNEPI, recorriste distintas realidades educativas del país. ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Imagino que seguís aprendiendo porque estás todavía desempeñándote en esa área. Sobre eso tengo una historia simpática, porque en una de las primeras reuniones de la organización estábamos chicos de todo el país. Estaban chicos de Itapúa, de Concepción, de todos los lugares. Y yo, así en mi ingenuidad, pregunté, ¿quién tiene tarjeta de medio pasaje? Claro. Y los chicos que eran del interior se rieron porque no hay transporte para todos en este país. No tenemos transporte escolar, los chicos del interior no tienen forma de ir a sus colegios, de sus colegios a sus casas. Es caminando, o en bicicleta o en moto. Y a mí eso, con 14 años, me chocó, enterarme de que existen otras realidades. Claro. Y eso fue un aprendizaje continuo, así saber en qué lugar estoy y cómo ayudar a los demás. O sea, cuáles son las prioridades para la educación de nuestro país. Con respecto justamente a este tema que tocaste, los medios pasajes, muchas empresas de transporte no aceptan o te quieren cobrar el pasaje entero si es que, estás con tu uniforme y todo. Con respecto al medio pasaje, ahora se tiene una tarjeta estudiantil. Ok. Que muchas veces se quiere cobrar. Las empresas de transporte quieren cobrar la tarjeta estudiantil, que es un derecho ya conquistado por los estudiantes. Claro. Ahora mismo el movimiento estudiantil está en un proceso de reconstrucción, por así decir, y eso es algo que se tiene que tomar como prioridad, el medio pasaje, porque es muy importante que los estudiantes lleguen a sus casas de forma segura y eso está estipulado por ley, y aunque los empresarios digan, no, el medio pasaje era la boletita y la tarjeta ahora tiene un costo, ese costo lo debe cubrir el Estado, ya que es un derecho ya adquirido. Claro, y ahí vemos nuevamente, una vez más, que el apoyo del Ministerio de Educación no es tampoco 100%. No es al 100%. ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los estudiantes paraguayos? La principal preocupación, de nuevo, son los rubros, son los docentes, son las horas cátedra. Es lo que más hoy en día están apelando. Es lo que más nosotros estamos viendo. Y al final, como ya dije, eso va a afectar en un futuro a la formación que nosotros tenemos como estudiantes, al acceso que tenemos a becas, a acceder a las universidades públicas, a pasar los exámenes de ingreso. Es muy difícil llevar todo eso solo. Necesitamos acompañamiento del Ministerio, una reforma educativa que nos permita acceder a una calidad, a una mejor calidad de la educación, que nos permita comprender los textos, realizar problemas matemáticos simples, etc. Justamente, a ver, ¿utilizan los libros que tienen los kits escolares? Anteriormente, bueno, en mi época no utilizábamos porque supuestamente no servía de nada, ¿verdad? El contenido no era acorde al grado que estábamos, ¿verdad? Entonces, con esta nueva organización, con este nuevo ministerio, con este nuevo ministro, mejoró en ese sentido todos los kits escolares. Hablando de los libros, ¿utilizan los libros escolares? Ahora se está realizando un proceso de capacitación para que los docentes puedan saber utilizar los libros. Eso es algo que llevamos exigiendo desde que conseguimos los libros en el kit escolar. Los docentes están tratando de utilizar los libros como puedan
y vamos a ver si se siguen utilizando a lo largo del año. Hablando un poquito acerca de los escuelas, colegios, centros estudiantiles públicos, si bien siempre vemos las noticias que salen, ¿verdad? Ya sea de cualquier colegio de la capital o del interior, ¿cómo están aceptando la igualdad de género? En el sentido también de que, te doy un ejemplo, el hombre quiere utilizar un jumper, una pollera, porque se ve mucho también eso, ¿verdad? De que de repente algunos colegios no permiten esa libertad, digámosle, ¿verdad? Libertad de expresión. Sí, el tema de la libertad de expresión. Muchos colegios quieren seguir, o sea, el uniforme es un tema y la libertad de expresión, el que puedas hacer con tu cuerpo, es otra. Por ejemplo, nosotros no consideramos justo que a un chico no se le permita inscribirse o entrar al colegio si tiene un arito. Son cosas Estuve viendo que en este último tiempo en algunos colegios, o en algún colegio en Ñemby, no se le permite, por ejemplo, a las madres ingresar con calzas, con shorts, con polleras, que también creo que está bien, ¿verdad? Sí, realmente nosotros creemos que la educación de una persona, que su forma de vestir no expresa lo que es ella. Está bien que los colegios exijan el venir pulcros, arreglados, con el uniforme limpio, pero no pueden sobrepasarse e impedir que los alumnos tengan cierto color de pelo o que se hagan aros o cosas así. Es decir, cuando le negas el derecho a la educación a alguien por su apariencia, estás enseñando mal lo que son los valores del respeto. El colegio debería enseñar que el mundo es diverso, porque eso es lo que está pasando ahora. Si vos le ves a alguien con con un pelo de diferente color en la calle, tienes que respetarle de igual manera que a alguien que no tiene teñido su pelo. Claro. Organizar y defender derechos muchas veces implica exponerse. ¿Te resultó difícil asumir esa responsabilidad? Sí, la exposición al comienzo me costaba un montón. Yo participé en muchas entrevistas, hablé en el Congreso, en el Comité Interamericano de Mujeres, etcétera. Son cosas que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Claro. La exposición te expone a comentarios negativos de la gente. Claro. Y al principio, cuando yo veía esos comentarios así en Twitter, en TikTok, me ponía súper mal. Pero ahora creo que aprendí a sobrellevar eso mejor. Claro. Y ya no, de parte de mis compañeros, al comienzo les chocó un poco, porque era como, ahí se va la que habla mucho, la feminista, la problemática, la rebelde. Claro. Y ahora están más acostumbrados y también se están dando cuenta de que tenemos que despertar como estudiantes y luchar por lo que consideramos correcto, por las causas que consideramos correctas. Claro. ¿Qué quieres estudiar una vez que termines el colegio? Probablemente comunicación o ciencias políticas. En serio, esto capaz que todas las cosas que estás haciendo en esta juventud también te ayudó bastante en el camino decisivo de alguna carrera profesional. Sí, creo que esto definió lo que quería hacer. Sí, ¿tenías otras opciones? Tenía otras opciones, sí. ¿Cuáles? Ingeniería ambiental. Ah, mira. Sí, eso también viene de parte de la lectura, así cuando era muy chica. Me gustaba leer sobre activistas del medio ambiente. Hoy en día entonces está definido o está siendo estudiado todavía la carrera que querés estudiar, que es justamente la de comunicación. Está siendo estudiado, puede ser también ciencias políticas. ¿Viste? O sea, de verdad es bueno, hermosa profesión, te diré yo. ¿Qué importancia tienen los centros de estudiantes en la formación ciudadana de todos los jóvenes? Cuando nosotros tenemos un centro de estudiantes en el colegio, ya aprendemos lo que es la votación. O sea, es una práctica cívica para aprender a votar, claro, para saber elegir con responsabilidad a nuestras autoridades y a quienes nos van a representar en un futuro. Porque cuando tenemos un centro de estudiantes, ellos tienen que dar propuestas, tienen que dar soluciones a problemas que tenemos en el colegio y enseña mucho de lo que es la responsabilidad. Claro. Y
también el Centro de Estudiantes es uno de los organismos más importantes del colegio porque forma parte del EGIE, el equipo de gestión institucional, y eso hace que podamos resolver problemáticas en conjunto con nuestras autoridades y con nuestros padres, con la organización de padres. Esto también abarca bastante lo que es el apoyo de todos los padres, ¿verdad? Porque Sí. esto tampoco no se daría realidad sin el apoyo de los padres. Sí, y los centros de estudiantes, todos los colegios tienen que tener centros de estudiantes. Hasta hoy Porque en día, Valeria, discúlpame que te interrumpa, hasta hoy en día también mi pregunta es si es que hay algunos colegios que cuentan todavía con la nula participación del centro de estudiantes. hay colegios que no tienen centro de estudiantes, que no cuentan con centro de estudiantes, y ese ya es un problema de autoritarismo por parte de los directores y por parte de los profesores, que muchas veces no quieren que tengamos un centro de estudiantes porque consideran que eso es de rebeldes. Y el centro de estudiantes lo que hace es darle una voz al alumnado, a los estudiantes. Claro, por supuesto. Y eso da mucho miedo a los adultos que no quieren escuchar opiniones diferentes. Totalmente, me imagino, ¿verdad? Pero imagínate en pleno año 2026 y que esto todavía se prohíba, ¿verdad? Porque es una prohibición. Esto tuvo un retroceso con la pandemia. Con la pandemia se desmantelaron la mayoría de centros de estudiantes de todo el Paraguay. Claro. Y luego de la pandemia se comenzó otra vez a realizar esa práctica y esa representación. Ok, o sea que empezaron nuevamente, si vamos a decir justamente, empezaron casi de cero. Sí. Porque bueno, la pandemia duró bastante tiempo, ¿verdad? Donde justamente también se vieron varias faltas en la preparación, ya sea de las escuelas, de los colegios, y ni qué decir de los maestros, ¿verdad? Porque algo muy novedoso era para todos los estudiantes y los maestros justamente tener clases virtuales. No estábamos preparados. Tener clases virtuales fue también una lucha para todos, porque había colegios que tenían clases por WhatsApp, había otros que usaban la plataforma Google Meet, y costó mucho esa época. Claro, me imagino, ¿verdad? Bueno, Valeria, tenemos que ir nuevamente a un breve cortecito y ya volvemos con mucho más de Entre Ellas. Bueno, seguimos en esta linda noche de Entre Ellas, por supuesto, con Valeria Zayas. Ella es estudiante, líder estudiantil y vocera nacional de la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay. Bueno, Vale, participaste en campañas contra el acoso y el abuso en instituciones educativas. Hablamos un poquito de eso. Bueno, como organización, nosotros en el año 2024 y 2025 estuvimos conversando, y una de las problemáticas que se vivía dentro de las instituciones, principalmente para las chicas, para las mujeres, era el acoso. El acoso por parte de profesores, el acoso por parte de otros alumnos, y dentro del ministerio existe un protocolo que se debe seguir cuando una chica o una niña o adolescente está siendo acosada. Y ese protocolo no tenía la difusión suficiente, y aún creemos que es una resolución que nos sirve porque al final lo que hacen es enviar al docente como a una especie de ascenso al área administrativa. Muchas veces cuando un docente está acosando a una alumna, en vez de desvincularlo, inhabilitarle su licencia para enseñar, se lo manda a la supervisión, por ejemplo. Pero es el protocolo que tenemos y es el que se debe aplicar siempre en estos casos. Y nosotros realizamos una campaña de difusión con algunos videos, stickers, charlas en algunos colegios sobre este mismo protocolo que se tiene que aplicar. Valeria, ¿me puedes comentar algunos de los casos que se trató justamente acerca de ya sea el acoso o el abuso a los estudiantes? ¿En tu colegio, por ejemplo? En mi colegio no fue de parte de un docente. Ah, ok, fue de parte de alumnos. Sí, no, de un celador, como la persona que nos tenía que cuidar. Y fue durante un cateo, en ese tiempo en el que se nos revisaba las mochilas, Claro. Esas búsquedas de cuchillos, aparatos. Claro. Sí,
Justamente de después de vapes. todas las cuestiones que pasaron también, ¿verdad? Creo que en la mayoría de los colegios bueno, se pusieron las pilas y pusieron también un poco de esa seguridad también, ¿verdad? De los Sí, cateos. pero dentro de esas seguridades se dieron abusos. Por ejemplo, en un colegio regional, existen 7 colegios regionales en todo el país. En uno de esos colegios regionales estaba una compañera vocera también de la UNEPI a la que le quitaron su inhalador, el de asma. Ah, ok. Sí, porque pensaban que era un vape. Así, se daban esa clase de abusos Claro. dentro de los cateos. Claro. ¿Por qué consideras fundamental hablar justamente de estos temas? Concientizar también a todos los alumnos. Principalmente para la seguridad de mis compañeras y de mis compañeros. Porque en ese tiempo en el que estábamos haciendo la campaña de comunicación contra el acoso y el abuso, nos invitaron a un podcast con la doctora Lorena Segovia, ex ministra de la Defensoría Pública, donde hablamos también sobre estos temas de acoso que se suelen dar entre compañeros o de docentes a alumnos. Y entre compañeros se suele dar mucho eso de pasar fotos de chicas, esas situaciones. Dirían las personas para normalizar cosas de jóvenes, ¿verdad? Sí, pero eso no es normal. Son cosas que tenemos que cambiar desde adentro. Y otra de las cosas, normalizar algunos que otros actos que sabemos que están mal, ¿verdad? Porque de repente la sociedad ya normaliza algunas que otras cuestiones Claro, que están mal. Está muy normalizado eso de esos grupos con los chicos o si no, el molestarle a una chica porque te gusta. Son actitudes que no están bien y que se tienen que enseñar desde el colegio. Y tratar estos temas dentro de una organización estudiantil es difícil, porque al final no es ir en contra de nuestros compañeros, sino todo lo contrario, queremos proteger a nuestras compañeras. Tal cual. ¿Sentís que hoy los adolescentes tienen los espacios necesarios para ser escuchados? Hoy en día ya no existen más tantos espacios en los que a nosotros se nos pueda dar voz, sino más bien espacios de charlas. Suelen ser más charlas hacia nosotros que nosotros expresándonos o diciendo o preguntando. Pero existen ciertos espacios en los que se nos da voz, existían ciertos espacios en los que se nos daba voz, como la mesa de trabajo con estudiantes. Ahora mismo esas son cosas que se tienen que reactivar, porque sin un diálogo correcto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y los estudiantes no vamos a llegar a ningún lado. Porque ahora el Ministerio está realizando quiere realizar ciertas acciones que no tenemos muy bien claro qué son o dónde se están reparando colegios o qué programa educativo nuevo quieren utilizar. ¿Por qué inhabilitaron justamente ese centro de mesas? Nosotros no es que esté habilitado, es que ya no tenemos respuesta del Ministerio para trabajar en conjunto con ellos. Y eso creo que es algo, o sea, en mis años de trayectoria dentro de las organizaciones estudiantiles es la primera vez que se ve ese ministerio cerrado que no quiere dialogar. O sea que, bueno, el Ministerio de Educación, que tendría que estar a disposición de todos los estudiantes, no está. Ojalá esto le llegue al Ministro de Educación y Ciencia, porque es bastante importante también escuchar a todos los alumnos, no solamente al sector privado, sino que... Y no es solo escuchar al sector privado, es que el ministerio tiene mesa de trabajo con los docentes, tiene mesa de trabajo con los padres. Nos están excluyendo a los jóvenes de lo que es el diálogo dentro de la comunidad educativa. Y eso es gravísimo. Claro, ni qué decir. Recibieron un reconocimiento en los premios Dignidad por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué representó ese momento para vos y para todo el equipo también que conforman parte de la organización? Realmente fue una alegría. ¿Qué fue en 2024. ¿Hace 2 años? Hace 2 años ya. Y fue como una recompensa por el trabajo arduo que vinimos haciendo desde hace años, con el tema de los libros, la formación de centros de estudiantes en colegios de todo el país. Y otras campañas que estuvimos realizando como las del acoso, etc. ¿Qué tal el hambre cero? El hambre cero no llega a todos los sectores del estudiantado y no llega a bachillerato.
principalmente es a escolar básica, o sea, de jardín hasta 9º grado. En el bachillerato tenemos en algunos colegios sí, en algunos colegios no, y las denuncias que se tienen de eso son principalmente en escolar básica. ¿Y por qué justamente en lo que es bachillerato no? Supuestamente se está dando prioridad a escolar básica y luego va a llegar, sí, y luego va a llegar a bachillerato, pero no sabemos. Como ya te dije, no tenemos comunicación desde el ministerio, entonces lo que sabemos lo sabemos por redes, por los diarios, y creo que el ministerio no es muy abierto en la comunicación que se tiene con las acciones que están realizando. Es complicado. Es complicado, entonces, es muy complicado. Dios mío, bueno. Desde tu experiencia en modelos de Naciones Unidas, ¿cómo influyó esa formación en tu capacidad de diálogo y negociación? Bueno, yo también comencé con los modelos de Naciones Unidas en el año 2023 y es una experiencia muy buena en el sentido de que despierta la conciencia de los chicos. O sea, a mí me gustó mucho porque nosotros el primer año tratamos sobre un tema nacional y los otros años estuvimos tratando sobre temas internacionales y es un trabajo grande de investigación, de diálogo, de elaboración de proyectos en conjunto con tus compañeros. Son experiencias muy buenas que mejoran tanto la capacidad de oratoria como de investigación de todos. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen justamente para esta organización del Centro de Estudiantes? Dentro de la UNEPI, sí, el proyecto que tenemos este año es potenciar la formación y la organización de centros de estudiantes en todo el país. Queremos que todos los colegios lleguen a tener un centro de estudiantes y que estemos organizados. Así podemos exigir lo que nos falta y llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación. Valeria, ¿puedes mencionar algunos colegios, por ejemplo, si es que se puede, colegios que no cuentan con el centro de estudiantes, por ejemplo? Ahora mismo no tengo conocimiento de ninguno que no tenga centro de estudiantes. Ajá. Pero cuando hay un colegio sin centro de estudiantes, nosotros nos acercamos a los alumnos y les comentamos sobre la organización, sobre para qué sirve un centro de estudiantes, por qué es necesario tener uno. Muchas veces con nuestros compañeros o si no hay directores que están abiertos también, pero solamente que también de repente los directivos están de acuerdo, pero el alumnado no se organiza. Sí, ¿verdad? Pero los directivos tienen la obligación siempre de promover el centro de estudiantes y la participación estudiantil según la resolución 1/2016, que fue también una conquista de la organización y de la lucha de todo el estudiantado en conjunto. Me haces tanto acordar a mi época de presidenta del centro de estudiantes en mi colegio. Me muero, sí, porque yo también por ejemplo, ahora cuando fui presidenta del centro de estudiantes en mi colegio, que fue Verbo Divino, desde mi pedido, desde lo que justamente pedíamos como alumnos era, bueno, la implementación del blazer, del saco en los uniformes de gala, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Logramos, ¿verdad? Logramos eso, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, realmente es bastante importante que cada colegio y cada alumno sepan los derechos que tienen también, ¿verdad? Y justamente me es muy lamentable que, bueno, el Ministerio de Educación se cierre a una charla con ustedes, ¿verdad? Con los alumnos, que sean escuchados, ¿verdad? Porque de repente, como alumnos, ustedes ven la falta que tienen, pero el Ministerio no. Sí. Porque no está trabajando de cerca con ustedes. No está trabajando de cerca con nosotros y a veces las negociaciones entre padres o docentes con el ministerio son también muy cerradas. No sabemos de qué se hablan en esas mesas, qué temas tocan, claro, cuáles son las nuevas resoluciones que se van a aprobar. Por ejemplo, este tema del cateo de mochilas y el que se le hacía a los estudiantes no fue consultado con nosotros previamente. Fue aprobado sin consultar a los estudiantes y ahí vemos esa clase de situaciones que pueden ocurrir después. Como esa vez que le quitaron el inhalador a claro, esa compañera o... A ver, Valeria, refrescame la memoria, ¿verdad? ¿Desde cuándo fue justamente esta orden del ministerio a tener el cateo en todos los colegios? ¿Qué fue la problemática en esa época? ¿Qué fue lo que influyó para esa decisión? Fue en 2023. Ajá.
Y lo que influyó fue lo que le pasó a una directora, o sea, el asesinato de una directora en ese tiempo en un colegio en Guairá. Sí. Entonces, desde ahí más o menos ya es algo que exige, ¿verdad? Es algo que se exige. O sea, no es que se exige, es una resolución que permite a los profesores hacer una revisión de mochilas y revisar a los estudiantes cuando consideren necesario. Totalmente. Sí. En muchos colegios se hacía una fila para entrar o instalaron detectores de metales. Sí, en varios colegios. Bueno, en mi época también ya se hacía ese cateo, ¿verdad? Pero no tan extremo como lo es hoy en día, ¿verdad? En mi época, era porque, bueno, cada uno metía el vapeador, el otro metía, ay Dios mío, eso también es otra cosa, otro metía en su hobby bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que de verdad se ingenian también los estudiantes, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir nuevamente a una breve pausa, digo bien, y ya volvemos con la última parte de Entre Ellas. Bueno, seguimos por supuesto en esta linda transmisión de Entre Ellas. Acordate de seguirnos en las redes sociales como @launionamr800. Seguimos con Valeria Sayas, por supuesto, para hablar un poquito más acerca de todo lo que, bueno, ya estuvimos hablando bastante, ¿verdad? Y todas las cosas también que tenemos que dar a conocer a todos, ¿verdad? Justamente algo o sea, yo creo que es muy impactante esto que el ministerio nos esté brindando el servicio completo 100% a todos los estudiantes, que es justamente simple hecho de ser escuchados. Sí, el ministerio tiene como obligación, o sea, su deber es estar al tanto de todos los sectores de la comunidad educativa. Por supuesto. Y tener esta mesa de trabajo para nosotros es una cosa muy importante, ya que es el espacio donde se nos escucha a la UNEPI y a todas las organizaciones. Sí, donde se puede debatir y donde se puede escuchar a la UNEPI y a todas las organizaciones estudiantiles que existen, porque no somos la única. ¿Cómo imaginas la educación paraguaya desde la mirada de tu generación? La educación paraguaya actualmente no es muy esperanzadora. Muchos quieren irse del país, quieren salir del país, quieren descubrir el mundo y estudiar en otros lugares, ya que es muy básico. Dentro de Paraguay nos cerramos mucho y no tenemos, los jóvenes no encuentran empleo en su área, en su profesión y no sé, nosotros soñamos con una educación que sea igualitaria para todos, que nos permita trabajar de lo que queremos. Eso. Estamos muy lejos de ser una educación 100%, o sea, que nos podamos comparar al menos con el país vecino. Claro. ¿Verdad? Es muy básico. Muchos van a Argentina, van a Brasil, porque el Paraguay no les ofrece esa garantía de que van a trabajar en lo que quieren. No les ofrece tampoco esa garantía de que sus profesores van a estar al 100%, van a estar capacitados. 70% de los profesores se aplazaron en los exámenes del ministerio. El año pasado. Sí, el año pasado. El examen para ingreso. Sí. No, bueno, una locura también, ¿verdad? Nosotros soñamos con una calidad educativa que sea buena, que sea integral, que nos enseñe cosas para la vida. Tengo entendido también que varios maestros, profesores son del exterior, ¿verdad? Eso hablando ya en el área privado, ¿verdad? En el CPB también tienen profesores. En el CPB tenemos profesores muy buenos. Son los profesores de la Universidad Nacional y tenemos profesores fijos. Pero ese es un privilegio que no todos los colegios se pueden dar. Claro, hay que ver también todas las aristas, o sea, tenemos que mirar también al costado. Claro, mirando al costado. Tenemos nuestro colegio, está al lado de otro que es el Molinos, que está en peor estado que nosotros. Claro. Es decir, no tenemos que irnos muy lejos para ver las desigualdades que sufre el sistema educativo. Sí. Imagínate, mirando así, inglés, creo que muchos colegios públicos no tienen. Inglés la materia de inglés.
es que es obligatorio, pero no se enseña bien. Se enseña el verbo to be hasta tercero de la media. Y eso no nos permite acceder a las mismas oportunidades. Y nuestras oportunidades no deberían depender del ingreso que tienen nuestros padres. Al final, todos pagamos impuestos, todos mantenemos la educación pública. No es algo que se nos regala, algo que se nos da gratis. Es algo por lo que el país tiene que trabajar, por lo que el gobierno tiene que trabajar, y algo que nosotros tenemos que exigir también. Totalmente. ¿Crees que los jóvenes de hoy están más comprometidos con los cambios sociales? Los jóvenes actualmente tienen como ese miedo al rechazo, a que les llamen de muchas formas, Claro. por alzar la voz, por decir lo que les parece que está bien, lo que les parece que hace falta. Vemos también mucha represión de parte de las autoridades, ese no querer escuchar porque, ay no, sos muy chico todavía. Ay, ¿Qué no vas te a saber metas en vos, eso, verdad? ¿qué vas a saber vos? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Claro. Los jóvenes tenemos que volver a alzar la voz y no achicarnos ante las personas que nos dicen que somos muy jóvenes para hablar o que no podemos. Totalmente. O sea, no van a saber, no van a conocer las realidades de todos los jóvenes. O sea, si bien vos te ponele, digo, ¿verdad? Ejemplo, vos adulto no vas a saber la realidad de un joven, ¿verdad? O sea, porque ya son otras generaciones, otras épocas. Claro, nosotros tenemos que despertarnos. Claro, totalmente. ¿Qué mensaje le darías a los estudiantes que quieren participar pero todavía no se animan? Les diría que se acerquen, que se acerquen a las organizaciones estudiantiles, que traten de participar dentro de su centro de estudiantes, que lean mucho, lean las noticias, entérense de lo que pasa en su país y vean qué les hace falta, qué no tienen, qué quieren llegar a lograr para nosotros y también para los que vienen en un futuro. Yo ya estoy por salir del colegio, pero quiero crear un legado dentro de mi colegio que nos permita seguir mejorando como institución y dentro de la UNEPI que sigamos mejorando como país, que los jóvenes no se duerman. Bueno, uno no puede hacer el cambio, ¿verdad? O sea, Necesitamos necesita apoyo de... Necesitamos estar entre muchos, necesitamos sumarnos a organizaciones estudiantiles, organizarnos. Por supuesto. Y bueno, para cerrar justamente, Valeria, ¿qué te gustaría que represente el nombre de Valeria Zayas cuando hablan de liderazgo juvenil en el futuro? ¿Pensás, a ver, te hago esta idea, el día de mañana, no sé en qué facultad, en qué facultad querés estudiar, querés ingresar? Estoy pensando en la UNA. En la UNA. Sí. Bueno, justamente formar parte de alguna organización de la UNA, seguir desempeñándose como, bueno, líder o ayudando también en alguna organización de la UNA, por ejemplo. A mí me gustaría que se hable bien de mí, que no sea así como el centro de estudiantes de Valeria Zayas no hizo nada. ¿Cómo te conocen tus compañeros? O sea, ¿cómo te conocen los alumnos del CDPB? Cuando necesitan decirle algo al profe o decir que algo no les Acuerdos. gusta, me miran y ya me dicen, Valeria, decí algo. ¿Qué tal con los profesores? Y con los profesores me llevo muy bien. Algunas veces tenemos desacuerdos, o sea, Claro, normal. con los directivos, pero creo que son un buen apoyo. Tenemos una buena relación con los profes. Acuden a vos, bueno, estás en tu último año, acuden a vos alumnos del primero, segundo Sí. curso, noveno. Cuando les hace falta algo. Eso sirve mucho ahora que estamos en época de elecciones y tenemos que ver las propuestas, etc. Pero a mí me gustaría que se me recuerde como una persona que hace cosas, que hace las cosas, Claro. que toma acción cuando se necesita algo. Claro, bueno, es tu último año, Dios mío. ¿Qué tienen organizado de hacer, por ejemplo, en el último año? Tenemos el intercolegial del CPB. ¿Eso cuándo es? Eso es en septiembre suele ser. Falta un montón. Después De también hecho, el autogobierno, que se hace entre los terceros, que es como una semana en la que un alumno ejerce como director del colegio Me muero. y sus compañeros como celadores. Es muy divertido. Eso es una dinámica entre ustedes, Esa es ¿verdad? una dinámica histórica del CPB. Ah, mira, o sea, por un día puedes ser, por una semana puedes ser director de tu colegio. Sí. Y eso como es, se candidatan las personas. Se candidatan las personas dentro de los cursos. Así, yo compito contra las secciones B y Claro. el BTI. Mira un poco.
Sí. Dios mío, esas cosas no existían en mi época. De eso que tenía, ver amigas, por ejemplo, que de mi colegio se mudaron al CPB, Es que es ¿verdad? algo muy tradicional del CPB. Mira un poco. Paraguay, Brasil. Uno de los idiomas justamente es portugués, que se enseña bastante en... Sí, el portugués. Mira, francés también tengo Francés. entendido, ¿verdad? Tenemos portugués, francés e inglés. De- Y guaraní. Todos tus años estudiantiles estuviste ahí o estuviste en otro colegio antes. Todos mis años estudiantiles estuve ahí. Desde jardín. Le tengo muchísimo cariño a mi colegio, desde jardín. Mira un poco, Dios mío, o sea que toda tu vida prácticamente, ¿verdad? ¿Qué se espera para este 2026, por ejemplo? Para este 2026 esperamos ganar las elecciones del autogobierno, hacer de nuevo lo que es el CPB de Gala, que es una fiesta de estudiantes. Y dentro de la UNEPI nosotros esperamos que se vuelva a hacer ese diálogo con el ministerio y que podamos tener... Que veo muy lejos. Sí. Veo lamentablemente y lastimosamente vemos muy lejos, ¿verdad? Y bueno, si ni siquiera se puede llegar al ministro de Educación y Ciencias, al presidente de la República. Claro. Necesitamos organizarnos y estar todos juntos. Claro, claro, claro. Bueno, Valeria, qué gusto tenerte con nosotros. Primera vez que tengo una invitada muy joven, ¿verdad? Que se está desempeñando en un área que es realmente bastante importante. Ser líder en algunos aspectos es muy importante. Saber ser líder también es difícil. Sí. Ser aceptada, además siendo mujer, por ejemplo, ¿verdad? Es un trabajo muy grande. Y siendo mujer te dicen un millón de cosas, así como Claro. solo por ser mujer te juzgan el doble. No, es impresionante, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que te decidas 100% por la carrera de comunicación, porque te puedes desempeñar en un montón de áreas, ¿verdad? Andás a ver si el día de mañana puedes trabajar conmigo o qué. Bueno, Valeria, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y nosotros por supuesto tenemos que ir cerrando esta edición de Entre Ellas. Acordate que todos los viernes a partir de las 21 horas por las pantallas de Unión TV, por supuesto. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales como @LaUnionAMR800 y yo, Dayana Costa, como @DayaCosta de larga en Instagram. Nosotros nos vemos el próximo viernes. Que disfruten de este hermoso fin de semana. Chao, chao.